Prepárate para sumergirte en uno de los enigmas más grandes de la historia bíblica. Durante siglos, la historia del Arca de Noé ha fascinado a creyentes y escépticos por igual. Relatos de un diluvio apocalíptico, un hombre justo elegido para salvar la creación, y una embarcación gigantesca repleta de parejas de cada especie animal. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Pero hoy, vamos a adentrarnos en un rincón inexplorado de este relato épico. Olvídate por un momento de las parejas de leones, elefantes o jirafas desfilando hacia el arca. Vamos a enfocarnos en una pregunta mucho más intrigante, una pregunta que ha permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. El gran misterio del Arca de Noé. ¿Cuál fue el animal que no entró? Sé lo que estás pensando. Eso no tiene sentido. La historia dice que entraron 2 de cada especie. Y sí, esa es la versión que todos conocemos. Pero ¿y si te dijera que hay un vacío en esta narrativa? ¿Una pieza que falta en el rompecabezas? Un animal que, por alguna razón, quedó excluido del gran proyecto de salvación. Este no es un simple error de cálculo o un detalle sin importancia. Esta ausencia, si podemos llamarla así, podría revelar una perspectiva completamente nueva sobre el Arca de Noé, desafiando nuestra comprensión tradicional y abriendo un debate fascinante sobre la naturaleza de la selección, el propósito del arca, e incluso la propia narrativa bíblica. Para desentrañar este misterio, debemos adentrarnos en las profundidades de los textos antiguos, explorar interpretaciones menos conocidas y considerar posibilidades que quizás nunca antes hayas contemplado. Olvidémonos por un momento de la lógica lineal y abracemos la incertidumbre, porque en el corazón de los grandes misterios reside la oportunidad de un descubrimiento sorprendente. Vamos a desglosar este enigma paso a paso. Primero, recordemos brevemente la historia que todos conocemos. Según Génesis, la maldad del hombre había llegado a tal extremo que Dios decidió enviar un gran diluvio para limpiar la tierra. Pero encontró a Noé, un hombre justo, y le encomendó construir un arca gigantesca para salvar a su familia y parejas de cada especie animal. La lluvia torrencial cayó durante 40 días y 40 noches, inundando toda la tierra y eliminando toda la vida, excepto aquellos que estaban a bordo del arca. Hasta aquí, la narrativa estándar. Pero detente un momento y piensa críticamente. ¿Es realmente posible que todos los animales entren? ¿Absolutamente todos? Considere la inmensa biodiversidad de nuestro planeta. Desde los insectos microscópicos hasta las ballenas azules gigantescas. ¿Cabría todo en una sola embarcación, incluso una tan grande como el arca descrito? Y más aún, ¿sería viable mantener la salud y supervivencia de todas esas especies en un espacio confinado durante un diluvio global? Estas preguntas no pretenden desacreditar la historia, sino invitarnos a una reflexión más profunda. Y aquí es donde nuestro misterio central comienza a tomar forma. No se trata de cuestionar cuántos animales entraron, sino de preguntarnos si hubo alguno que quedó fuera. No por accidente, sino quizás por designio o por alguna razón oculta en las capas más profundas de la narrativa. La respuesta a nuestra pregunta no está explícita en los textos bíblicos canónicos. No encontrarás un versículo que diga, y el animal X quedó fuera del arca. Pero esto no significa que no podamos explorar las sombras de la historia, las interpretaciones menos convencionales y las pistas sutiles que podrían sugerir una respuesta. Una posibilidad intrigante es considerar que el animal que no entró no se refiere a una especie biológica específica, sino quizás a un concepto o una categoría simbólica. ¿Podría representar aspectos de la creación que fueron considerados impuros y peligrosos? ¿O simplemente no aptos para la nueva tierra que surgiría tras el diluvio? En algunas interpretaciones místicas y folclóricas, se ha sugerido que las criaturas impías o demoníacas no fueron admitidas en el arca. Estas no serían especies animales en el sentido biológico, sino entidades espirituales o simbólicas que representaban el mal o el caos que Dios buscaba erradicar. Aunque estas interpretaciones son menos comunes en la teología principal, ofrecen una perspectiva fascinante y original a nuestro misterio. Otra vía de exploración podría ser considerar los animales extintos o mitológicos. Podría ser que el animal que no entró fuera una criatura que existió en la época de Noé, pero que se extinguió durante o poco después del diluvio, precisamente por no haber sido incluida en el arca. Quizás una especie considerada demasiado peligrosa, inviable para la vida en el arca, o simplemente desconocida para Noé en su época y región. Esto nos llevaría a especulaciones fascinantes sobre la fauna prediluviana y las posibles pérdidas en la biodiversidad que pudieron ocurrir en ese periodo catastrófico. Sin embargo,
Quizás la respuesta más sorprendente y original a nuestro misterio no esté en identificar una especie animal concreta, sino en comprender la propia naturaleza del relato del arca. Quizás el animal que no entró es una metáfora, una lección oculta dentro de la historia. Podría representar la imperfección inherente a la creación, la persistencia del caos incluso en medio del orden divino, o la idea de que ninguna salvación es completamente total o abarcadora. En este sentido, el animal que no entró podría ser el unicornio. Sé que suena inesperado, incluso un poco descabellado, pero la distinción a considerar. El unicornio, criatura legendaria de pureza y gracia, ha estado presente en el imaginario humano durante milenios. Y aunque no se considera una especie real en términos biológicos modernos, en la antigüedad, la línea entre lo real y lo simbólico era mucho más difusa. Las bestias mitológicas a menudo se entrelazaban con la fauna conocida en las creencias y relatos populares. El unicornio, con su connotación de pureza virginal, podría representar precisamente aquello que no necesita ser salvado de la corrupción del mundo. Quizás su esencia trascendía el diluvio, o quizás, de manera más simbólica, representaba un ideal de pureza que no podía ser confinado en la materialidad del arca. Su ausencia, en este sentido, no sería una exclusión, sino una reafirmación de su naturaleza única e incorruptible. Por supuesto, esta es solo una interpretación, una entre muchas posibles. Y quizás nunca encontremos una respuesta definitiva y concluyente al misterio del animal que no entró en el arca de Noé. Pero, lo más valioso no es la respuesta quizás en sí, sino el viaje de exploración que nos propone esta pregunta. Al adentrarnos en este enigma, hemos tenido la oportunidad de reconsiderar una de las historias más famosas del mundo desde una perspectiva completamente nueva. Hemos desafiado nuestras suposiciones, explorado interpretaciones alternativas y abierto nuestra mente a la posibilidad de que, incluso en los relatos más conocidos, aún existan misterios profundos esperando ser desvelados. Así que la próxima vez que escuches la historia del Arca de Noé, recuerda esta pregunta: ¿cuál fue el animal que no entró? Y permite que la respuesta, sea cual sea, te inspire a mirar más allá de la superficie, a cuestionar lo establecido y a buscar la magia y el misterio que se esconden en los rincones menos explorados de las grandes historias. Porque a veces, las preguntas más intrigantes son aquellas que no tienen una respuesta fácil, sino un universo entero de posibilidades esperando a ser descubiertos. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál crees que fue el animal que no entró en el Arca de Noé? Déjanos tu teoría en los comentarios. Nos encantaría leer tus ideas. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más misterios y exploraciones fascinantes. Hasta la próxima, buscadores de enigmas. No olviden darle al botón de me gusta. Así podré seguir subiendo contenido como este. También pueden dejar en los comentarios los temas de los que les gustaría que hablara. El comentario con más likes será tomado en cuenta.